gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos estudiantes del primer nivel medio E? ¿Cómo les va? Buenos días, profesor. Hola. Vamos a comenzar hoy día nuestra clase del último día de mayo, 31 de mayo, si no fue el mes de mayo, se nos fue el mes del mar, y comenzamos también unidad nueva la semana pasada, pero hoy día vamos a ir a la aplicación de lo que hemos aprendido, y te voy a pedir, por supuesto, que tengas a mano este texto. Recuerda que estamos trabajando con la guía de aprendizaje número 1, comunicando lo que somos del Ministerio de Educación, y la puedes encontrar disponible también en el enlace que está adjunto ahí. Lo he puesto también en tu WhatsApp del curso, del grupo curso, para que tú puedas acceder a ese documento y verlo en línea. Si no lo tuvieras impreso, puedes verlo desde ahí. Y también en la pantalla de esta clase vamos a ir revisando lo que estamos haciendo, lo voy mostrando por acá también. El código QR que está adjunto ahí, también puedes escanearlo con tu teléfono móvil si quieres para poder acceder directamente al documento y no tener que tocar ningún enlace ni digitar nada. En esta lluviosa mañana de día 31 de mayo, vamos a revisar lo que tiene este libro para nosotros con la primera actividad práctica. Bueno, te voy a decir primero que la prensa, que es el motivo de estudio de esta unidad, donde vamos a encontrarnos con los textos expositivos de primer carácter que son las noticias, tienen que ver con todo eso que llamamos texto expositivo. Las noticias son un tipo de texto expositivo. Y la prensa utiliza este tipo de texto para poder comunicar los sucesos o hechos que quiere informar. Cuando ocurre algo de interés de las personas, el periodista lo que hace es recabar esa información y procesarla para redactar este tipo de textos. Entonces, cuando estamos leyendo una noticia, estamos leyendo literalmente el relato de un evento, de una situación determinada. Por eso es importante ver la prensa desde el punto de vista expositivo, porque exige un cierto grado de objetividad a la hora de redactar esos textos. Se tiene que decir, en otras palabras, la verdad, solamente la verdad. Pero eso también puede ser discutible, porque yo he escuchado por ahí algunos casos que dice la gente, no, que yo creo que es así porque lo vi en la tele. Ah, me parece bien. Pero realmente la tele nos dice la verdad todas las ocasiones, o a veces pasa que no es tan así. Lo mismo podemos aplicar para la prensa escrita, para los diarios. Los medios de comunicación en la prensa escrita también pueden ser sujetos de análisis. Podemos someterlos a la prueba de la blancura para ver si lo que están informando es realmente lo que sucedió, o también puede haber algún pequeño influjo de la línea editorial sobre el contenido del mensaje y modificarlo a esos requerimientos. Entonces, la magia de lo que vamos a estudiar en esta unidad es poder determinar efectivamente la intención o la intencionalidad de los textos expositivos de carácter noticioso. Por eso te invito a que revisemos lo que era la prensa escrita hace un tiempo atrás, porque, dicho sea de paso, eh, los diarios que conocemos hoy día han sufrido grandes transformaciones de formato. Al comienzo, pongámonos a pensar en los años 1800, 1900, prácticamente el comienzo del siglo XIX-XX, eh, vamos a ver que antes, si alguien quería relatar algo noticioso, si quería mostrar un hecho que había pasado, tenía que escribirlo a mano, escribirlo en un papel. Y alguien podía copiar ese texto a mano, escrito. Pero cuando nace la imprenta con Gutenberg, por supuesto que ahí también tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de imprimir una noticia, como lo que se ve acá. Entonces los grandes tirajes de diarios fueron así, en su primera forma. Eran impresos en estas máquinas gigantescas que trabajaban día y noche para poder producir ejemplares de un diario. Y al otro día, muy temprano en la mañana, casi de madrugada, cuando todavía el sol no había salido, los suplementeros salían, y de hecho todavía lo siguen haciendo, salen con los textos impresos, con los diarios, y los ponen en los kioscos o los entregan en los distintos puntos de venta.
Hay también promotores. Si uno ve en Valdivia, pasa que en algunas calles todavía se usa la figura de los promotores del Diario Austral, por ejemplo, que ellos están con algunos ejemplares y los venden ahí, los ofrecen al público. Y quedan muy pocos kioscos también, o los que quedan ya están empezando a cerrar su giro porque está pasando algo con los diarios. Ya la gente no está leyendo el diario en papel, en formato papel. Estamos transitando hacia el formato digital. En algún momento, toda la prensa escrita va a ser digital solamente. Ya pasó con el diario La Cuarta. El diario La Cuarta suspendió su impresión en papel. Era un diario muy, muy consumido por el sector popular de Chile y dejó de producir en papel este diario, porque las ventas se desplomaron. Entonces ya era contraproducente gastar tanto en producir los ejemplares impresos si no se iba a ganar nada de vuelta. Entonces se cerró esto y por supuesto ahora ya queda solamente la versión digital. Todos los diarios han migrado o tienen su respaldo digital. Y eso también los hace más rápido, porque cuando nosotros vemos una noticia, antes demoraba un poco más en el receptor en poder entender ese mensaje o recibirlo. En cambio ahora la prensa es tan instantánea que pasa algo en alguna determinada, en cualquier rincón del mundo, y este mensaje se viraliza en cuestión de segundos, ya es conocido por millones de gentes. Eso es lo que pasa con la prensa y eso es lo mágico que tiene, porque lo que vamos a analizar nosotros es algunos ejemplos de este texto noticioso, vamos a conocer su estructura, pero también vamos a poner en duda lo que dicen los textos para ver cuál es la intención de las líneas editoriales. Entonces, en esta unidad te invito a que también utilices el libro número 1 del lenguaje, el de Comunicando lo que somos, que es de color rojo, en algunas ocasiones puede ser naranjo, pero es el libro que te señalo y que veamos juntos cómo funciona la prensa escrita a nivel estructural y de contenido. Como primer ejercicio, vamos a ir a la página 14 de ese libro. Si lo tienes impreso ahí en tus manos, ve a la página 14 y si no está a tu alcance impreso, recuerda que puedes ir viendo mi pantalla. Aquí está proyectada la página 14. Y tenemos una introducción, las primeras 4 líneas dicen que el texto expositivo es una denominación amplia, amplia. Es decir, el texto expositivo es una familia de textos que comprende una variedad de tipos de textos. O sea, hay varios ejemplos. La semana pasada, en la clase, les mostré con lo que alcanzamos, porque la clase de la semana pasada se cortó por la conexión, eh, pero les alcancé a mostrar, creo, más de 20 ejemplos de textos. Si uno busca en Google y pone ejemplos de tipos de textos expositivos, va a encontrar un sitio web que se llama Ejemplo de, y aparecen 20 ejemplos de este tipo de texto. Entre ellos está la noticia. Cada uno de los textos expositivos comparte algunas características comunes, como por ejemplo presentar diferencias en su estructura y sus propósitos. O sea, está escrito para mostrar información. Ese es el kit de un texto como este. Y en la noticia también se muestra información. Información sobre algo que haya ocurrido. En la parte de abajo de esta diapositiva dice que gracias a la masividad de los medios de comunicación, y aquí me quiero detener un pelín, porque miren, cuando dice de masividad, ¿ya? Esta palabra que está ahí abajo, masividad, hace referencia a las masas y no comprendidas como las masas que se usan para hacer el pan o otra cosa. Aquí estamos hablando de las masas de personas, la gente, el público en general, eso se llama masas. Y cuando se hablan de los medios masivos de comunicación, para quien esté interesado, sobre todo en la PTU, la PSU, o como se llame, cuando se habla de medios masivos de comunicación, se refiere a esos medios de prensa o de medios de información que llegan con un mismo mensaje a muchos receptores. Aplicando lo que dijo Roman Jacobson en la unidad anterior, el emisor puede ser uno solo o una corporación, pero el receptor pueden ser cientos de miles o de millones de personas. Por eso una noticia ahora tiene el poder de publicarse y llegar a mucha gente, millones de personas y prácticamente en casi cualquier rincón del mundo. Y por eso también están lo que vamos a denominar las fake news, que en inglés significa las noticias falsas y que ustedes seguramente ya se han encontrado con ellas.
A veces en Avisos Valdivia se ven casos emblemáticos donde alguien comparte una supuesta noticia. Por ejemplo, cuando todavía no se inventaba la vacuna o no se creaba la vacuna del COVID, alguien publicó, me acuerdo una vez, se descubrió la vacuna del COVID y no había pasado eso todavía. Entonces toda la gente le ponía su like, su me gusta, y decía, gracias a Dios, el invento ha llegado y vamos a sanar nuestra enfermedad y vamos a superar la pandemia. Pero todavía no existía la vacuna, alguien lo había publicado de manera falsa, era una noticia falsa. Entonces, esto pasa, ¿no? Los medios de comunicación masiva tienen ese efecto de que pueden llegar a muchas personas a la vez, pero hay que tener cuidado con el contenido de lo que se publica porque no siempre es la verdad, ¿no? La noticia es un tipo de texto de uso periodístico, estoy leyendo acá abajo, que se organiza de acuerdo a una estructura específica, ¿ya? Y esta estructura específica, la subrayo ahí, la marco ahí, es lo que vamos a ver también en esta clase y en la siguiente. Esa estructura nos permite identificar con facilidad lo que se quiere informar, considerando, por supuesto, las partes esenciales. Sigo en la página 14. En la página 14 continúa diciendo el texto que la noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida. La pirámide invertida, lo voy a dibujar aquí, pero aparece en tu texto, es algo como así, ¿verdad? Es como un triángulo invertido con uno de sus vértices apuntando hacia abajo. Y precisamente lo que va acá arriba en el texto es lo más importante, después se va agregando información complementaria. Entonces, así funciona el fenómeno de la pirámide invertida. Nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo aquí en este texto es que los primeros corresponsales de prensa, los primeros encargados de redactar noticias, tenían varias dificultades. Hoy día, en un contexto como este, en donde las comunicaciones son tan veloces, un corresponsal de prensa toma una fotografía, por ejemplo, si se incendia una casa, pónganse ustedes, el hecho noticioso es que se incendió una casa. Toma una fotografía, a veces ni siquiera corresponsales de prensa, a veces son los cazanoticias, está muy de moda esto también, que las personas comunes y corrientes como usted o como yo, que tienen acceso a un teléfono móvil con cámara, toma una foto, saca un video y lo envía a un canal o a un medio de prensa y ellos lo publican. ¿Ya? Pero el corresponsal antiguamente lo que hacía era tomar una fotografía o anotar detalles de lo que estaba ocurriendo. En qué parte fue el incendio, a qué hora, qué tipo de daño se ocurrió, cuánto tardaron los bomberos en llegar, cuán difícil fue sofocar el fuego, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes no existía el internet, no existía el teléfono incluso, y pensemos antes de que inventaran incluso el teléfono. ¿Cómo lo hacía un corresponsal de prensa para poder entregarle una noticia a su editor y que pudiera aparecer en el diario del día siguiente? Lo que tenía que hacer era utilizar el telégrafo. Y para que los que no lo saben, el telégrafo era un instrumento que muy parecido al teléfono, pero que en vez de transmitir la voz a través de un cable, lo que hacía era transmitir pequeños sonidos, ¿ya? Sonidos o pitidos cortos y largos. Y la combinación de estos sonidos originaba todo un código que se podía interpretar. Me refiero específicamente al código Morse. El código Morse, utilizado también en el mundo naval, tiene que ver con esto con lo que se usaba el telégrafo. Entonces, ¿qué pasaba? Había que escribir el titular o la noticia de forma muy breve. El corresponsal tenía que después tomar el telégrafo y empezar a mandar los sonidos de esto traducido al lenguaje Morse. La otra persona que estaba en otro extremo del telégrafo, probablemente en otra ciudad o en otra parte del mundo, escuchaba los tonos, los apuntaba en un bloc de notas y luego los traducía y volvía a tomar forma de letras el mensaje y se podía entender. ¿Qué pasaba aquí? Que como esta forma de comunicación era muy tediosa y muy difícil de conseguir, había que ser breve. Por lo otro, ahí también dice que debía ser la escritura breve, entonces también se le dice que era una escritura caligráfica, o telegráfica, perdón. ¿Ya? Cuando alguien dice escritura telegráfica, significa escritura breve, es decir, preciso lo que se quiere informar. Ahora, otra cosa, pasaba que el editor del diario, el editor, la persona que está encargada de editar el texto y después publicarlo, a veces pasa que si le llegaba una noticia muy larga, decía, esto está demasiado largo, entonces le recortaba, le sacaba la última parte.
Entonces el corresponsal o el periodista que estaba en terreno cubriendo la noticia, decía, hoy tengo que mandar algo bien sencillo porque si no me lo van a recortar. ¿Qué es lo que hacía? Ponía al comienzo del texto la información más importante para que no le recortaran la cola, como se dice al texto, y se perdiera lo importante. Entonces de ahí viene este modelo de la pirámide invertida, de poner primero lo más central, lo más importante, y luego dar los detalles de los cuales se puede prescindir si es necesario. Ahora bien, te invito ahora a la página 15. En la página 15 tenemos lo siguiente. Aquí voy a pedir lectura, por favor, de las personas que están presentes. Vamos a ver quién está presente hoy día. Hoy día está Francisco Muñoz, Karina Zúñiga, Mirta Hernández y ahora pregunta, por favor, ¿quién es Milsa? Porque tiene un nombre muy extraño. Por favor, aclare para que quede presente, de lo contrario, esto le pondremos su respectivo correctivo y lo sacaremos de la clase porque no sé quién es. Rico, Sí, Mirta, por favor. buenos días, soy Abigail Mancilla. Soy nueva. Abigail, vale, Es que tengo perfecto, ese nombre porque no sabía dónde tenía que meterme ok. Como estás usando una cuenta de Google, Abigail, lo que tienes que sí, hacer después es entrar a opciones de cuenta, sí, ¿ya? sí sé Desde tu cómo navegador, arreglarlo, pero me pilló, ya, estoy en el trabajo, así que estoy conectada así como descuida. a Ya, entonces mantente ahí con los audífonos o con los parlantes, lo que estés escuchando, ahí a volumen bajito y vamos escuchando. Ya, Abigail Mancilla, entonces ya tengo claro quién eres. Ya. Ahora, decir que la noticia consta de tres grandes partes. Primero tenemos tres grandes fragmentos de la noticia en las que podemos dividirla, y la primera de ellas es el título. ¿Ya? Y fíjense que acá el título está dividido en tres subpartes, es decir, hay tres fragmentos o tres partes dentro del título de una noticia, que van a ser el epígrafe, el titular y la bajada. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a ver, ¿a quién vamos a hacer leer esta mañana? Karina, ¿estás por ahí, Karina? No, otra vez me cogió a mí. No, sí. Karina, Sí, acá estoy, profe. ¿cómo estás, Karina? Muy bien, gracias. Ya. El título dice, introduce la noticia en forma resumida, nos da a conocer sus elementos centrales y en el título es posible identificar tres elementos. Lee el primero, por favor. Epígrafe. Invita a leer la noticia. Generalmente entra el contexto en el que está desarrollada. Es opcional ponerlo sobre el titular. Ok, Francisco, ¿estás ahí? Francisco, Francisco, Francisco. Francisco Muñoz, ¿tiene el micrófono activo o no? No se metan a la clase y hagan la pantalla como que están conectados y no están, ¿ah? Yo confío en ustedes porque ahí los tengo registrados, pero los hago participar para verificar que estén ahí, porque si no, si esto es un día ausente para una persona que entra y no hace nada. ¿Ya? Me escribió por el chat a ver qué dice. No tengo micrófono, profe. Muy extraño en estos tiempos que corren, pero bueno, ya ha pasado con esto en este caso. ¿Eh? Pero bien, ok. Mirta, ¿estás ahí, Mirta? Así es, profesor, acá estoy. Titular, por favor, lea. Titular. Da nombres a la noticia, cuenta lo central. Es una síntesis de la información. Su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia y invitar a leerla completamente. Eso es. ¿Ya? Entonces, Karina ha leído el epígrafe y Mirta ha leído el titular. Y la bajada, por último, va debajo del titular. Y con ella se puede ampliar la información otorgada en el titular. Entonces, vamos de nuevo. Lo más importante de esta parte de la noticia es el titular, sin duda. Va a aparecer en los ejemplos con letras grandes. Ustedes han visto esto, pero ahora lo estamos viendo desde la estructura, para que lo sepan. Un titular de noticia siempre aparece en letras grandes, bien destacadas. Sobre el titular encontramos el epígrafe, y aquí dice, miren lo importante que dice, es opcional ponerlo sobre el titular, porque hay algunas noticias que no van a tener epígrafe, y no hay ningún problema que no lo tengan, porque no es obligatorio, es opcional, como dice ahí. Pero la bajada va debajo del titular y ahí se puede ampliar la información. Esto es importante porque aquí, si el titular no alcanzó a decir algo contundente, la bajada lo va a complementar, lo va a ayudar. Ya,
las siguientes partes, para no entrar en detalles, porque todavía no estamos viendo esto, pero se lo estoy mostrando, lo que dice la página 15. El lead o cabeza, o encabezado, o entradilla también se le llama, es el primer párrafo de la noticia. En este primer párrafo de la noticia se resume la información principal, pero aparecen 5 preguntas que hay que responder, que son las que están acá abajo. Idealmente, en esa parte del texto, tú tienes que ser capaz de responder esas 5 preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó? Siempre en el primer párrafo de la noticia vamos a darnos cuenta que se responden a estas preguntas. Quizás no todas, pero la mayoría, ojalá siempre las 5, porque habla de un buen escritor de noticias el que responde las 5 preguntas. En el cuerpo de la noticia después vamos a tener más detalles, que esto corresponde a todo el resto del texto, y generalmente la gente, ¿qué es lo que hace? Lee solamente el titular. Si el titular está bueno, va a leer la bajada y el epígrafe porque quiere complementar la información. Pero si ya la noticia le interesa demasiado, va a ir a leer el encabezado. Y si ya es porque estaba esperando que apareciera la noticia, lo que va a hacer es leer el cuerpo de la noticia. Y finalmente, siempre pasa que en un texto como este puede acompañarse por una foto o una infografía, o un gráfico, un esquema, una tabla, lo que sea, que puede ayudar a complementar la información. Aquí en la pantalla tienen un ejemplo de lo que estoy diciendo. Podemos ver que en letras grandes, aquí en medio aparece el titular. Fíjense, ahí está el titular, ahí lo tengo marcado, ¿ya? Después, acá arriba está también lo que tiene que ver con el epígrafe, ¿ya? Ahí está el epígrafe. Y acá abajo aparece la bajada. Entonces, es complementario. Si yo quiero leer el titular solamente, me quedo con eso. Ahí dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Perfecto, con eso está perfecto. Entendí de qué se trata. Pero si voy acá arriba, dice hallazgo histórico, tengo en el epígrafe un detalle importante. Me está diciendo que es un hallazgo de tipo arqueológico. Y acá abajo me da más precisión de la noticia. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y si yo leyera todo este párrafo, el número 1 del texto, si leyera todo ese párrafo, el que estoy marcando aquí, me daría cuenta que podemos responder a las 5 preguntas del periodismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Ya, ahora vamos a hacer tareas. Quiero que vayas a la página 11, 12 y 13 de nuestro libro. Si alguien ha contestado las preguntas ya, me parece bien, pero te invito a que también, si has contestado las preguntas de esta tarea, porque la dimos la semana pasada, puedas verificar si tus respuestas están siendo completas, porque a lo mejor hoy día, cuando hagamos el análisis del texto, te vas a dar cuenta que puede haberte faltado algo. Pero si todavía no has hecho la tarea, te invito a que la hagas conmigo porque vamos a hacerla en esta hora. Y si no tienes el libro impreso, también la opción que tienes es poder visualizarlo con el enlace que te di en su versión digital, y entonces recurrirás a tu cuaderno. Los que tienen el libro me preguntan, profe, ¿se puede rayar los libros? Sí, por supuesto, ráyalo nomás, no hay problema. Si los libros son de ustedes, así que no se preocupen. Los que tengan su libro, hagan ahí mismo las respuestas, escríbanlas en el mismo espacio. Pero los que no tienen su libro y lo están viendo desde la pantalla, copien las preguntas en su cuaderno y respóndanlas allí, ¿ya? También vale. Lo importante es que se haga la tarea porque esta tarea es muy sencilla y además nos da cuenta o nos va a dar cuenta de cómo funciona un texto como este. Vamos a hacer comprensión de lectura pura en este tema de esta noticia que vamos a analizar a continuación. Página 11 entonces, vamos a ver el tema de este texto. Aquí lo puse en más grande para que se vea mejor. Fíjense que acá arriba hay un detalle importante. Dice Santiago, lunes 30 de abril del 2011. ¿Ya? Esto es un detalle no menor, porque estamos leyendo una noticia bastante añeja. ¿Ya? Tiene 10 años, tiene una década entera de antigüedad. ¿No? Es decir, ¿qué pasaba en el 2011? Les cuento. Yo soy valdiviano. Nací en Valdivia, soy criado acá en Valdivia y oriundo de Valdivia. Tengo 36 años de edad y de esos 36, 35 años los he vivido aquí en Valdivia. Solo un año, precisamente el 2011, me fui a probar suerte a Santiago. Estuve trabajando todo ese año en Santiago. Pero no me gustó la capital, entonces volví a mi Valdivia porque yo extrañaba esto que se ve por la ventana, ¿cierto? De la lluvia, los temporales, no sé cómo a una persona le puede gustar eso, pero a mí sí. A mí me encanta la lluvia, me encanta el sur, así que volví a mi tierra. Entonces, ¿qué les puedo contar? Primero, vamos a
para que no nos confundamos, porque esto ya ha producido confusión en algunos estudiantes que yo he visto en años anteriores cuando pasamos esto, se confunden. Porque miren, en la parte donde está la estructura de la noticia, vuelvo atrás, miren, tenemos en letras grandes el titular. Arriba del titular está el epígrafe y debajo del titular está la bajada, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Para que no nos confundamos, esa palabra que dice el mensajero, lo voy a cubrir porque en realidad no nos interesa en esta ocasión, ¿ya? Esa parte que dice el mensajero corresponde al nombre del diario donde apareció esta noticia. Entonces, olvídense que existe porque nos va a confundir. Lo que nos importa es lo que sale aquí. Esto, ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿Cómo se llama eso que está ahí subrayado? Es el título. Específicamente tiene otro nombre. Porque el título es todo esto es el título, pero esto de acá, ¿qué es? Ese sería el titular. Ese es el titular, eso es. Esa es la respuesta correcta. Ese, profesor, es el titular. ¿Por qué es el titular? Porque está en letras grandes, ¿ya? Así podemos identificar a los titulares. Cuando las letras son grandes, ese es un titular. Y entonces, lo que está arriba del titular, ¿cómo se llama? Epígrafe. Muy bien, perfecto. Lo que está arriba se llama epígrafe. Y el epígrafe, si vamos a la definición, dice, invita a leer la noticia, generalmente entrega el contexto, mire las palabras de Roman Jacobson, el contexto en que ésta se desarrolla, y es opcional. En este caso, tuvieron la opción de ponerlo, así que ahí lo pusieron, tribus urbanas en Parque Santiaguino. ¿Por qué nos entrega el contexto? Porque el contexto en este caso es esto. Es una noticia que ocurre en Santiago y que ocurre también en un parque. Ahora, para quien no lo sepa, como somos la mayoría valdivianos, la la quinta normal es, primero, una comuna de Santiago. Santiago es grande y está dividido en varias comunas. Está Huachuraba, La Reina, Las Condes, Providencia, Vitacura, La Florida. Hay varias comunas, muchas comunas. Y una de ellas es Quinta Normal. Está al norte de Estación Central. Y fíjense que en la comuna de Quinta Normal hay un parque que también se llama Quinta Normal, el Parque Quinta Normal. Por eso dice Parque Santiaguino, porque el Parque Quinta Normal. Ahí ocurre esta historia que vamos a leer a continuación. Y les cuento rápidamente, el Parque Quinta Normal es precioso, es un espacio grande, muy amplio, que tiene algunos sectores con pasto y con árboles. Claro, a la usanza de los santiaguinos, que es como encontrarse con árboles de plástico, digo yo, porque no es lo mismo que los árboles de acá, eso está claro, por el grado de humedad que hay, ¿cierto? Es distinto. El pasto a veces lo ponen sintético, o lo ponen ese pasto como injertado ahí, no es el pasto natural que crece aquí a raudales en el sur, ¿ya? Pero es un parque bien bonito. Y en medio de ese parque hay una gran pileta, una gran especie de piscina, donde nadan algunas aves bien bonitas y la gente le da pancito molido, todo eso. Es precioso el lugar para ir a descansar. Te apartas un poco del ruido, hay una estación de metro que te deja justo ahí, pero en el Parque Quinta Normal viene siendo el equivalente a lo que viene siendo para nosotros la Zabal, ¿eh? El Parque Zabal. El Parque Zabal se parece mucho a Quinta Normal. Entonces, en este contexto, para que lo sepan, ocurre esta noticia. Ahora vamos a empezar a descifrar la información que vamos a encontrar en el texto, porque ustedes a lo mejor leyeron el texto, pero ahora vamos a ver sus detalles. Ya, ¿quién le va a dar lectura? ¿Alguien que lea, por favor, el texto? Antes de empezar. ¿Lo puedo leer, profesor? Por supuesto que sí. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas de El Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado. El evento fue convocado a través... Ya, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena lectura. Ahora bien, aquí vamos a empezar a buscar los detalles. Aquí lo primero que nos resalta es este número. Dice 10.000 y 10.000 jóvenes. ¿Ah? Ahora quiero que se pongan a pensar en la clase del curso anterior que tuve recién.
hay una alumna que me decía, profe, estoy con mi hija está en clases online en este momento, y se sentía que estaba en clases en línea. Miren cómo es la vida, hemos tenido que cambiar nuestro hogar, la comodidad de nuestro hogar, como si ahora se transformara en salas de clase. Entonces está el hermano menor por allá en su habitación en clases en línea. Está el hijo mayor en otra sala, en el living de la casa, por ejemplo, conectado a clases de su universidad. Hay otro que está aprendiendo un curso por el lado de allá, y así estamos distribuidos en clase. Ahora, por ejemplo, en este mismo momento, estamos distribuidos así. Entonces, imagínense, en el living de su casa, para cualquiera, intente meter a 10.000 personas. Es imposible, ¿cierto? Nuestro espacio jamás va a ser para poder almacenar 10.000 personas. Pero un parque como Quinta Normal, sí. Entonces, esto para que entendamos que si en nuestro living caben 5, 6, 7 personas, ya 12 personas ya estamos apretados, así, y si es que entran, imagínense 10.000 personas. Era harta gente, 10.000 jóvenes, dice, algo más de 10.000 jóvenes, se puede haber sido más todavía. Se dieron cita. Aquí tengo otro detalle contextual. Este sábado, ocurrió un día sábado. Tengo que decir que aquí está ocurriendo este evento en un fin de semana. Probablemente algunos de ellos trabajaban, entonces tenían libre ese día, otros a lo mejor no, pero ocurre un sábado. Y es diferente que haya sido un martes de la semana, un miércoles, no, pero fue un sábado. ¿Ya? Aquí dice que es el primer encuentro de hip hop. El primer encuentro de hip hop. Es la primera vez que se hacía este evento. Y fíjense la convocatoria que tuvo, porque para ser el primero dice 10.000 jóvenes. Es mucha gente para que haya sido la primera vez. Y realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares. ¿Ya? O sea, esto no era la primera vez que se hacía, ahora sí a gran escala, pero antes se había intentado hacer algo parecido en las comunas de El Bosque y San Ramón. Ahora, decir que las comunas del Bosque y San Ramón en Santiago son dos comunas que son de orden popular, ¿ya? No es el barrio alto de Santiago, es una comuna popular. El Bosque y San Ramón son comunas populares. Pero dice, nunca fueron tan masivas como las del pasado sábado. O sea, nunca había pasado esto que llegara tanta gente. Y aquí seguimos leyendo. El evento fue convocado a través de qué? A ver, ¿a través de qué creen ustedes que fue convocado el evento? A través de las redes sociales. ¿Ya? Y esto es muy importante porque ahora las redes sociales como nunca han tenido tanto protagonismo si de eventos se trata, ¿no? Si se quiere organizar un evento, bueno, ahora estamos en pandemia, no se pueden hacer eventos masivos, pero cuando se hacían, siempre estaba el recurso de publicarlo en las redes sociales y llega a toda la gente porque todo el mundo puede acceder a las redes sociales para informarse. Es más, un ejemplo más cercano. En nuestro colegio, por ejemplo, este jueves va a haber entrega de material, perdón, el jueves pasado fue. Ya, cuando hay entrega de materiales de estudio, o cuando hay entrega de las canastas JUNAEP, eh, nosotros en el colegio avisamos a través de Facebook. Tenemos una fanpage o una página exclusiva de Facebook de nuestro colegio. Entonces, hay mucha gente, yo me doy cuenta, hay mucha gente que llega a leer ese mensaje. Entonces, es un buen canal para poder comunicar cosas como esta. Entonces, aquí las redes sociales son claves, porque a través de Facebook, a través de Instagram, YouTube, incluso TikTok podría ser, ¿verdad? Todas estas redes sociales tienen la función de poder convocar a la gente, y como nunca antes llegaron 10.000 jóvenes a este evento. Es harta gente. En la oportunidad, dice, también estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dark y Under, nombres bien extraños, ¿cierto? Para los que están ahí, pero son los que se encargan de poner la música. Y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti. Hay grafitis y grafitis, por supuesto, ya lo decíamos en la clase anterior, hay grafitis y grafitis. Están esos grafitis que uno no entiende nada, porque como que rayan algo a la rápida, así, y bueno, entienden ellos nomás lo que graban, ¿ya? Pero hay grafitis realmente hermosísimos y que demandan un arte muy elaborado, que son bastante agradables a la vista también, y que sirven para rellenar espacios. Por ejemplo, uno de los que me gusta a mí, por supuesto que no solamente tiene que ver con las letras, porque los grafitis escriben palabras, pero hay en ocasiones en donde hay verdaderos artistas y dibujantes en este arte. Es, por ejemplo, lo que está ahí en la compañía de bomberos que se encuentra al lado del consultorio externo Jorge Sabato, ¿ya? Por ahí en Picarte, llegando a Avenida Francia, llegando a Maquena,
ahí hay una compañía de bomberos, me parece que es la cuarta, si no me equivoco. Ahí hay un graffiti al costado, en una de las murallas que hay en ese cuartel, y está precisamente graficada una escena de bomberos en acción ahí combatiendo el fuego. Hermosísimo el trabajo. Si se dan cuenta, también hay algunos tipos de cajas que hay en todo el centro de Valdivia, en donde se guardan transformadores eléctricos, y esas cajas también han sido trabajadas por artistas valdivianos que han dibujado escenas representativas de nuestra comuna, por decir un ejemplo. Y bueno, acá está diciendo que un importante número de jóvenes dedicados al grafiti, o sea, llegaron los grafiteros con sus pinturas, todo eso, mientras los grupos de hip hop hacían, o sea, mientras estaban cantando ahí en el evento. O sea, no sé si usted, pero yo me imagino un escenario así grande, una tarima, unos parlantes gigantescos donde se pueda reproducir la música, y mientras estaban cantando ellos arriba con micrófono y todo, ellos estaban abajo pintando los lienzos que rodeaban el escenario. O sea, había espacio para hacer grafitis, ¿ya? Imagínense esta historia. Imagínense lo grato que estaban ellos ahí, contentos de lo que les gustaba hacer, ¿no? A cualquiera le gusta asistir a un evento que hagan algo que te guste hacer. Entonces ellos estaban ahí manifestando su cultura. ¿Se imaginó la escena? Sigamos leyendo. Aquí, este párrafo es muy importante. Uno de los párrafos de la noticia dice que cabe destacar que al evento llegaron jóvenes venidos de las regiones. ¿Cuáles son esas regiones? A ver, ¿lo saben? Están números romanos. ¿Saben a qué regiones se refiere? ¿La quinta y sexta o no? Muy bien. Y si estamos hablando de la quinta región, estamos hablando de Valparaíso, Viña del Mar, por ahí, ¿cierto? Ahora bien, también dice que, bueno, a todo esto, la quinta región, o Valparaíso, Viña del Mar, está muy cerca de Santiago, a menos de 1 hora y media, 2 horas en bus, ¿ya? Era un viaje corto. Pero acá está Concepción. Ahora, ¿a qué región pertenece Concepción? ¿Alguien lo sabe? A ver cómo está la geografía. Algunos están buscando en Google, A la octava. a la octava, muy bien. ¿Lo sabía o lo buscó? No, no, yo lo sabía. Perfecto, muy bien, ¿eh? Muy bien. No, no, no estamos obligados a saberlo, pero me parece muy bien que lo sepa, ¿ya? Sí. Concepción es la octava región, específicamente la que se llama región del Biobío. Y en esta región, una región particularmente costera y minera, porque ahí está Lota, Coronel, ¿cierto? Todos estos lugares donde están las minas de carbón. Talcahuano con el famoso Huáscar, ¿cierto? Ahí está el Huáscar. Eh, esta región, mire, imagínense, de aquí a Santiago, si tú viajas en bus, demoras 11 horas y media, casi 12 horas de viaje, ¿ya? A mí me carga hacer el viaje en bus porque llego molido, ¿cierto? Yo viajo de noche generalmente a Santiago, cuando podía viajar, ¿cierto? Viajaba de noche, me tomaba los buses de la noche, de las 9 por ahí, de las 10 de la noche, para llegar el otro día a las 8 y 9 de la mañana. Y yo les cuento que no pego un ojo en toda la noche porque es imposible para mí dormir en el bus. Hay gente que se queda dormida al tiro y yo no puedo, ¿ya? Me pasa que cualquier movimiento, cualquier ruidito, despierto al tiro. Entonces paso una muy mala noche desvelado y llego muy agotado cuando hago un viaje como ese, 11 horas, ¿ya? Pero Concepción en el mapa está precisamente justo en la mitad. De aquí a Concepción el viaje dura más o menos 6 horas en bus, ¿ya? Imagínense esto, y de Concepción a Santiago también son otras 6 horas aproximadamente, 5 horas y media. Imagínense, estos chicos que fueron convocados al evento, fue tan grande la convocatoria que viajaron incluso desde sus ciudades de origen para estar ahí. Así que esto no fue menor. 10.000 jóvenes que llegaron a la Quinta Normal, y entre ellos gente de la Quinta Región y también de Concepción, ¿ya? ¿Estamos entendiendo el contexto de la noticia? Sigamos leyendo. Miren, aquí viene lo bueno. El objetivo del encuentro, estoy leyendo acá este párrafo. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera. Y aquí me voy a detener un poco, porque, miren, cuando una frase o cuando una palabra está entre comillas, hay dos posibilidades, en realidad tres. La primera posibilidad de por qué un periodista o un escritor pone algo entre comillas es porque quiere destacar algo, quiere darle importancia a esa palabra, ¿no? La segunda
opción de por qué pone algo entre comillas es cuando quiere citar las palabras textuales que dijo una persona. Por ejemplo, si el periodista escuchó que alguien dijo algo, como lo vamos a ver más adelante, pone entre comillas escrito textual lo que dijo. ¿Ya? Esa es otra opción. Pero hay una tercera opción que responde a la ironía, a la ironización del texto. Es decir, cuando queremos decirlo así, pero como en broma, ¿eh? Eso se pone entre comillas. En este caso, podríamos hacer una lectura así, porque dice, el objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la, y aquí entre comillas, cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. Si yo leo eso que está entre comillas, podría ser una lectura quizás equivocada, a lo mejor no, de que para esta persona que redactó la noticia, los hip hoperos no representan una cultura, más bien los verá como alguien desordenado, ¿cierto? Como chicos conflictivos, etcétera. Entonces, por eso le pone cultura, entre comillas. ¿Mm? Esa puede ser una lectura. Pero a lo mejor no, a lo mejor el periodista quiso simplemente destacar que los hip hoperos ahora son una cultura, son una expresión cultural. ¿Ya? Seguimos viendo datos contextuales. La actividad comenzó pasadas. ¿A qué hora empezó la actividad? Active el micrófono, active el micrófono. Hagamos ruido, hagamos ruido. A las 22 horas. No, 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 no. ¿A qué hora empezó? Dice, Ah, comenzó a... a las 2, a las 2 de la tarde. Eso. Miren, no desactiven el micrófono, sigamos conversando. Eh, ¿Se dan cuenta a la hora que se juntaron? No, fue en la mañana, fue en la tarde. Y probablemente esos chicos alcanzaron a almorzar y se fueron al evento. O los que venían viajando a lo mejor almorzaban en el bus, se llevaron su sanguchito, nada más, ¿cierto? O algunos se pasó a comprar su tocomple, como dicen ellos ahí, su completo ahí a un localcito, y después se fueron al evento. O algunos comieron allá mismo, quién sabe. Pero empezó más o menos a las 2 de la tarde. Y finalizó, ¿a qué hora? A las 22 horas. A las 22 horas. O sea, aquí estamos hablando de que esto duró 10 horas. Imagínense lo que es estar ahí 10 horas. Probablemente todos se quedaron durante todo el evento, o otros a lo mejor se fueron antes, pero 10 horas duró esto. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué dice a continuación? De acuerdo a información entregada por Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, porque dicho sea de paso, cuando hay una actividad masiva siempre tiene que estar Carabineros supervisando para que no vaya a pasar alguna cosa de mayor fuerza. Pero mire lo que informa el periodista. El encuentro, dice, terminó ¿sin qué? Incidentes. Sin incidentes. Salvo 5 personas que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere esto? Que estaban bebiendo, estaban tomando en la calle, para hablarlo más coloquial. Claro, claro, si dice vía pública. Sí. La ley de alcoholes en Chile dice que tú no puedes beber alcohol en la vía pública. Eh, de verdad, si te sorprenden, si Carabineros te sorprende bebiendo alcohol en la vía pública, te van a multar, te van a dar una multa. ¿Ya? La multa es más o menos de eh, una UTM, si no me equivoco, y tienes que pagar porque si no puedes hasta tener cárcel. Ahora bien, ¿esto por qué? Porque podemos hacer la siguiente lectura. Dice, el encuentro terminó sin incidentes. O sea, ¿qué es lo que se esperaba que sucediera en un encuentro de hip hoperos? Que se agarraran a fierrazos ahí, que prendieran alguna cosa, que hicieran fuego con algo, que quemaran el escenario. Porque claro, si son jóvenes, de repente los ánimos se caldean un poco y puede quedar la escoba. O puede haber alguna protesta, qué sé yo. Entonces dice, el encuentro terminó sin incidentes. Ahora, Quinta Normal es una comuna popular del centro de Santiago, el centro cívico, más o menos el centro antiguo de Santiago. Como quien dice, lo antiguo de Santiago, ahí está Quinta Normal, un sector popular. Pero si esta noticia hubiera ocurrido en el barrio alto, ¿habría salido en el texto algo como esto? ¿Se habría estado esperando que hubieran incidentes? ¿En un encuentro, por ejemplo, de música electrónica en Las Condes, en Vitacura? Yo creo que no. Probablemente no, ¿verdad? Pero aquí sí. El encuentro terminó sin incidentes. Pero salvo 5 jugosos ahí que estaban tomando su cervecita. Yo creo, me imagino que tiene que ser algo así como su cervecita, piola ahí. Bueno, dentro del parque probablemente a lo mejor la administración autorizó, porque dijo ya igual los cabros para que remojen la garganta mientras cantan, todo ya, unas cervezas. Pero en la vía pública, o sea, algunos salieron tomando del parque y fueron caminando por la calle y los multaron, obviamente, porque eso está prohibido. Ahora,
dice 5 personas, pero también podríamos hacer la lectura de que a lo mejor eran muchos más jóvenes los que salieron y solamente detuvieron a los 5 pajarones que pillaron primero. ¿Sí o no? Sí, En fin, aquí estamos entendiendo el contexto de un hecho como este que se está informando a través de esta noticia. Sigamos leyendo. Juicio de los organizadores. Esto me parece muy interesante. Aquí, cuando dice a juicio de los organizadores, estamos hablando de que quienes organizaron el evento ahora van a dar su opinión. Miren, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo y que cada día suma más adherentes. O sea, aquí estamos hablando de un evento que no es menor. Empezó algo, una especie de fiebre por el tema de los hip hop. Yo me acuerdo en el año 2010, 2011, muy vigente esto, ¿eh? Y muy recurrente entre los jóvenes poder hacer hip hop. Ahora bien, para contextualizar esto en nuestra Valdivia, por ejemplo, acá tenemos el caso de uno, no sé si usted ha pasado por ahí, calle Arauco, al frente de Aguas Décimas, por ahí más o menos, cerca de unos restaurantes que hay un chico que se pone a hacer freestyle, ¿ah? Tiene un parlante, un micrófono, y él va haciendo rimas ahí. Y fíjense que lo particular, que yo admiro bastante desde el punto de vista del lenguaje, es que este muchacho es capaz de improvisar de lo que va sucediendo en la calle. Si tú vas pasando con unas bolsas en la mano, te va a hacer una rima con lo que tú llevas en la mano o con algo que le llamó la atención. Es muy inteligente, porque no es fácil tampoco improvisar y más encima darle ritmo y darle rima a esto, ¿eh? Ya, y tenemos que, bueno, todo esto, ese joven estudió en nuestro colegio, por si lo cuento como copucha, fue ex alumno de nuestro colegio. Y ahí está el hombre, haciendo rimas, ¿eh? ¿Y esto por qué lo digo? Porque es un verdadero arte del lenguaje que no todo el mundo hace. Ni yo, que soy profesor de lenguaje, podría hacer una rima como esa. De verdad que hay que tener mucha inteligencia discursiva para eso. Pero bien, aquí dice que entusiasmados por el interés de los jóvenes, declararon los organizadores que planificarán para septiembre otro evento similar, otro encuentro similar. ¿Ya? O sea, no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. ¿Ya? Si les gustó el primer evento porque llegó harta gente, vamos a hacer otro porque por supuesto esto está aprendiendo. Y esta vez va a ser en la zona norte de Santiago. La zona norte viene siendo más o menos, si no me equivoco, Quilicura, Vespucio Norte, Recoleta, parte norte. El barrio alto igual está por ahí intermedio, ¿eh? Ya. Porque, y aquí miren, aquí aparecen de nuevo las comillas. Ya les había contado las 3 funciones que tienen las comillas. Pero aquí aparece un texto completo que está entre comillas y lo vamos a leer. Dice, a ver, qué es lo que dice Mirta? A ver, léalo usted mismo, que aprovechando que tiene el micrófono abierto. dice, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren mm, rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Miren, las palabras que ha leído Mirta están entre comillas. ¿Por qué? Porque son de los organizadores. Probablemente ahí los que estaban organizando esta cosa lo entrevistaron. Entonces el periodista tiene que haber pasado que a lo mejor grabó lo que ellos dijeron o tomó nota y escribió textualmente en la noticia lo que ellos dijeron. Y dice, en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Pregunta, ¿era malo lo que estaban haciendo los cabros, no? ¿No? No, evidentemente no, nada mal, ¿cierto? Incluso si afirma Carabineros que fue sin incidente, significa que estaban muy tranquilos los chicos ahí, pero simplemente disfrutando de algo como eso. Salvo los 5 jugosos que pillaron afuera tomando en la vía pública, ¿ya? Pero se dan cuenta, esta noticia nos ha informado de lo que fue un encuentro de hip hopers. Ahora te invito a que veamos las preguntas, porque en el libro te vas a encontrar con preguntas. Veamos qué dice la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿de qué se trata el texto? Bueno, antes de que tú pudieras leerlo, cuando estábamos recién leyendo el titular que decía la quinta normal en clave hip hop, tú a lo mejor hiciste mentalmente predicciones de lo que ibas a encontrar. Te estabas imaginando que ibas a leer. Si ya habías leído el texto, probablemente no, pero si no lo habías leído todavía, uno hace generalmente una predicción. Dice, yo creo que esto va a tratar de lo siguiente. ¿Confirmó lo que leíste, lo que pensabas antes de leer el texto? Ahí puedes escribir tu opinión. En la letra B dice, ¿dónde se realizó el primer encuentro de hip hop de la comuna de Santiago y cuál fue el número de asistentes? Eso es información objetiva, es información que yo literalmente puedo encontrar en el texto y la puedo copiar acá, no hay problema. Pregunta C, ¿qué significa rapear?
desde el punto de vista de la noticia, ¿qué significa rapear? Lo puede buscar también si quiere en otros medios de búsqueda. Letra D. ¿Cuál es la opinión de los organizadores? ¿Qué decían ellos? Más que, miren, más que copiar esto que leyó acá Mirta, que estaba entre comillas, me gustaría que en esa pregunta ustedes puedan parafrasear o decir con sus propias palabras cuál fue la opinión de los organizadores, porque aparecen varios detalles. Letra E. ¿Cuál podría ser la causa de que la actividad de la quinta normal fuera más masiva que las anteriores? Letra F. ¿Por qué cree que el texto afirma que la actividad terminó sin incidentes? Ya nos hemos referido a eso, ¿no? Entonces, por favor, ahí pongan en su respuesta, ¿por qué cree que es así? ¿Para qué? ¿Cuál función tendrá, desde el punto de vista de la noticia, poner ese texto ahí? ¿Cuál será el objetivo del periodista al haber escrito esa línea? Letra G. Señale cuál es la idea principal del texto. Letra H. ¿Está de acuerdo con que deben continuar organizándose eventos de este tipo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la letra I, miren, esto con atención, por favor. La semana pasada nosotros hemos hecho una tarea que respondía a poder resumir o hacer síntesis de las características del texto expositivo. Los textos expositivos tienen características de las cuales yo puedo tomar algunas para entender un texto de este tipo y saber a qué género pertenece. Y la semana pasada ustedes construyeron un mapa de conceptos utilizando la página 8 de este libro. En la página 8 aparecen las características del texto expositivo. Y aquí están diciendo que hay que tomar 3 de esas características y ponerlas en esa respuesta. ¿Cuáles son esas 3 características que aparecen en la página 8 que calzan con esta noticia que hemos leído? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La segunda característica, si mal no recuerdo, decía transmite información. ¿Esta noticia transmitía información? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Transmitía información esta noticia o no? Ahí tiene una respuesta. Sí, Sí, transmitía. Sí, transmite Sí. una información, ¿cierto? ¿Qué información transmitió? La información de los jóvenes que fueron a su encuentro de hip hop. Sí. Exactamente, exactamente, tal como lo dice usted. Entonces, de eso se trata de responder las preguntas. Ahora bien, volviendo acá al texto, quiero decir lo siguiente, que aquí tenemos la estructura de una noticia. Parte el asunto con el título, que tiene 3 partes, el epígrafe, el titular y la bajada. Entonces, si vamos a nuestro texto que estamos leyendo, tenemos un titular que dice la quinta normal en clave hip hop, y sobre el titular vamos a encontrar, ¿qué cosa? El epígrafe, ¿ya? El epígrafe está acá arriba. Y fíjense que esta noticia no tiene bajada. ¿Mm? No tiene bajada. Pasa directamente al texto. Miren, lo pongo aquí en panorámica. Aquí tengo la página 11 donde está el texto que hemos leído y fíjense la distribución del escrito, ¿ya? Porque en los diarios hay que escribir así. No se escribe de corrido, se separa en columnas el texto para que sea más fácil y más cómodo leerlo. Pero como sea, lo que hemos hecho en esta clase de hoy es acercarnos como primera instancia a lo que es un texto expositivo de orden noticioso. La próxima semana vamos a ir jugando más con este tipo de textos porque hay varias cosas que les voy a enseñar. Entre ellas, por ejemplo, la actividad que sigue en este libro, que ustedes pueden ir revisándola desde ya porque pueden ir adelantando un poco para que vean de qué va a tratar la siguiente clase. Vamos a leer un poema de Carlos Pessoa Vélez que se llama Nada. Y en ese poema se cuenta la historia de un joven, una historia muy triste por lo demás. ¿Eh? Te estoy haciendo como una especie de avance, no un spoiler. Vamos a conocer la historia de ese joven, vamos a ver qué es lo que le sucedió. Y una vez que tengamos sabido de qué se trata ese texto, después lo que nos va a quedar es transformar ese texto a una noticia. Entonces ustedes van a poder redactar su noticia en base a ese texto de Carlos Pessoa, que es un poema muy, muy emotivo. Entonces, ¿qué les queda hacer esta semana?
quiero que hagan la tarea esta de la página 10, 11, perdón, 11, 12 y 13, que contesten sus preguntas y que como es costumbre me las envíen por correo electrónico, por supuesto, como lo hemos estado haciendo aquí. Decir que aquí viene la parte más terrible del semestre. Yo, a mí en lo particular, no me hubiera gustado tener que poner notas porque de verdad es complicado hacer calificación o calificar tareas en un contexto como este donde estamos lejos, ¿eh? Donde yo no puedo acercarme a ustedes y empezar a ayudarles a corregir sus textos, entonces es muy difícil, pero hay que evaluar, ¿eh? A mí me interesa mucho el evaluar los aprendizajes, entonces sí estoy muy atento a los productos que ustedes van entregando, a las tareas que van entregando y cómo las van haciendo. Entonces, en esta tarea, no te olvides que si tienes preguntas, si tienes dudas, si por ejemplo me quieres señalar una pregunta específica de la tarea que no has comprendido o que quieres ampliar, o si quieres mostrar una respuesta de las que tienes para ver si están bien, me puedes enviar la fotografía de esa información a través de WhatsApp por interno y yo con gusto te voy a responder eso, para ayudarte a hacer bien las tareas y a obtener trabajos de calidad. Abigail también se ha incluido al curso, muy bienvenida también, le doy la bienvenida, yo soy el profesor Claudio Aranda de la asignatura de Lenguaje y Comunicación y como es costumbre nos juntamos todos los lunes a esta misma hora en este mismo enlace, no cambia nunca el enlace, es el mismo de acceso para siempre todas las semanas, ¿ya? Gracias por conectarte, te doy un gran abrazo, que tengas una linda semana y nos veremos en 7 días más. Profe, Chao. una última consultita. Claro que sí, adelante. Sabe que yo, este libro de todo esto que pasamos hoy día, ese es el libro de, ¿cómo que se llama? Porque yo no tengo libros, profesor. Se llama Comunicando lo que somos, es el libro de lenguaje, ahí te lo voy a mostrar en pantalla, ese, ¿ya? Lo que pasa es que cuando yo fui, porque yo me matriculé tarde, no Sí, quedaban libros. ok. Entonces estoy como un poco escasa del material de los libros. ¿Cuándo Eh, cuándo vas a ir al colegio de nuevo, Mirta? no sé cuándo irán a entregar material de nuevo. La semana pasada fue la entrega, la quinta Sí, entrega, sí, pero independiente de eso, tú puedes ir igual al colegio en días de la semana, ¿ah? ya. Así que te invito a que te planifiques ahí una salida y vayas al colegio y preguntes lo siguiente, por favor. Yo dejé, como soy el encargado de la asignatura, pedí que me fueran a buscar más cajas a la bodega, entonces están en la sala de profesores. Vas a encontrar en la parte de abajo del mesón donde se dejan las guías, ahí dejé 4 cajas con libros para ustedes para que puedan ser repartidos, ¿ya? Si no encuentran ahí, también está Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez es nuestra encargada de biblioteca, que ella va al colegio los días miércoles, ¿ya? Ya. Los miércoles de 9 a 13 horas también le pueden hacer consultas para que les dé un ejemplar de ese libro. Pero hay material, ¿ya? Y si ya en el caso que no hubiera, siempre estamos pidiendo al Mineduc que nos envíe más porque tienen que todos recibir su texto. Por el momento, te ofrezco la opción de que mientras tanto puedas hacer la tarea utilizando este enlace. Yo el enlace también lo compartí en el WhatsApp del curso para que tú puedas acceder al libro directamente en formato digital, para que lo puedas ver en tu dispositivo con el que te conectas, ¿ya? Gracias, profesor. Vale. Así que nos veremos entonces la próxima semana. Que estén muy, muy bien. Un Bueno. gran abrazo. Chao. Chao, profe. Chao.